Pues hermano, decir, dándole el nombre de la iglesia Renacer ahí, unas bienvenidas a ustedes también. Como ustedes tienen esa calidad. Bien, hermanos, para mí es un gozo poder estar nueva vez con ustedes y compartir la palabra de Dios. Nos sentimos contentos porque todos tenemos una fe que es podríamos decir, el móvil que nos mueve para avanzar. Qué bueno estar definido con un pueblo que sabe de dónde viene, por qué está aquí, hacia dónde va. Eso es bueno, tener rumbo definido. Hermanos, por eso necesita el GPS, que es el que nos guía y nos lleva a la dirección, hermanos. Entonces, por eso lo tenemos que se analizó ahorita, que fue la profecía. Ese es el GPS, la profecía, hermanos. Cuando estaba estudiando teología, que aquí está Correa, por ejemplo, con nosotros estaba estudiando un doctor, que él es en lo que se llama, esta es la ciencia que tiene que ver con todo lo que se llama la química. Esa gente, todo, usted sabe que tienen que hacer toda la medición y saber todo lo diferente. Y él era doctor en química y tenía hasta su empresa y había avanzado. ¿Y qué lo hizo llegar él? Vino una vez un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad del gobierno de allá, y entonces vino a decir, dígame cada uno la diferencia, ¿por qué usted se inclinó a esta carrera de teología? Tú siendo doctor en química, especialista que trabaja con esa área de la ciencia y tú te mueves para ser pastor. Y le dijo, dime qué hay. Dice, la profecía me hicieron a mí motivar a que yo dejara esto de la ciencia para yo ahora encaminarme a ser un pastor adventista. Sí, dejar de ganar unos recursos, unos tipos de cosas. Ese es Dávila, sí, que es el secretario ahora de la Asociación del Este en Puerto Rico. Ahora mismo sí, Dávila, él es en química. Entonces, hermano, qué importante que las profecías marcan el rumbo y nos hace ser diferente, nos enseñan de los demás. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en detalle. Estamos aquí para crecer y para avanzar. Dinámico, tenemos que dejar la apatía, la dejadez, hay que estar alegre. El Hijo de Dios tiene que estar dispuesto. Olvidemos ahora de todo lo que hayamos dejado en el hogar, la situación que nos embargan en la semana. Todo lo que sea compromisos, situaciones, ¿por qué? Necesitamos ahora que nuestra mente esté dispuesta, esté diáfana, pulcra, clara, de una manera, con una actitud abierta para poder escuchar la palabra de Dios. Que no haya barrera de ninguna índole, porque la barrera, sea psicológica, sea social, de diferentes áreas, pueden ser un obstáculo que impide la fluidez de la palabra de Dios. Y por ende, para poder tener una intimidad con Dios y que podamos avanzar y crecer, necesitamos estar dispuestos. Tenemos que estar atentos a la palabra. Por eso usted ve que en la Biblia siempre hay mucho énfasis cuando dice cielo, cielos, a escuchar palabra de Dios. Cuando usted ve muchas veces que se repite dos veces la cosa, es Dios llamando la atención. Tierra, tierra, usted ve en Isaías capítulo 1, usted va a encontrar esos detalles. Atento ahora. Y ahora tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Cada sábado en el Edén, Dios venía a encontrarse cara a cara cada día con Adán y Eva en el Edén. Y hoy, por la situación de la iglesia, por ejemplo, situaciones diferentes culturales, en algunos países se reúnen 4 veces en la semana. Aquí no sé si se reúnen 3 veces. 3. Sí, entonces vamos a poner 3 veces viene Dios a encontrarse con la iglesia de Boca Ratón aquí en este lugar. Pero usted se encuentra en la casa. Pero aquí vamos a poner un encuentro masivo con la hermandad. Qué bueno, sí. Entonces Dios quiere también en esta hora alcanzarnos a nosotros. Haciendo una referencia antes de estar directamente en el tema, y es de lo que oía mencionar, de lo que se llama la doctrina. Usted sabe que la iglesia adventista tiene 6 doctrinas y 28 creencias. Las creencias son el sostén, es como decir la columna que sostienen a la doctrina. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la primera doctrina es la doctrina de Dios. ¿Cuáles son las 5 columnas que sostienen la doctrina de Dios? Es, número 1, la revelación, es decir, la palabra de Dios. Esa es la primera. Segunda, la deidad. Tercero, la revelación de Dios. Cuarto, la revelación de Jesucristo. Y quinto, la del Espíritu Santo. Cada uno tiene su base bíblica para poder, esas son las 5 creencias que sostienen la doctrina de Dios. Entonces tenemos que estar claros, 6 doctrinas y 28 creencias. Cada una de esas doctrinas tiene lo que se llama el sostén, la columna, que son el soporte. La primera doctrina, que es la doctrina de Dios, tiene 5 columnas.
que son esas que le he mencionado, hermano. Entonces, por eso nos da la base, la solidez para creer en Dios, porque la base está ahí contundente de la palabra de Dios. Una iglesia clara, que cree en la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios y avanza por fe haciendo esa la voluntad de Dios. Nuestro tema de hoy es: hay esperanza en medio de la crisis, en un mundo en crisis, hermano. Justamente nos vamos a trasladar. Por eso es cuando dice se administra la palabra de Dios de conocido a los conocidos. Sabe que los orientales al occidente a oriente. Entonces vamos a entrar en detalle. Vamos a leer esta declaración que fue la lectura bíblica que está en el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? Dice que Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué? De atemorizarme, hermano. Entonces, cuando usted tiene a Dios que conoce el fin desde el principio, que sabe por el camino que usted va a caminar, no hay temor. Cuando usted deja que Él lo guíe. Cuando yo quiero caminar por encima, en contra de Dios, la corriente, entonces voy a fracasar. Pero cuando yo pongo a Dios primero y cada cosa que voy a hacer la consulto con Él, entonces voy a avanzar. Para poder ubicarnos en lo que queremos hablar, vamos a hacer un paralelismo. Nos vamos a trasladar al libro de Juan, que es donde vamos a pasar hoy nuestra declaración, el libro de San Juan. Vamos a entrar, dice, bueno, hacer una breve semblanza, ubicarnos, porque lo que está escrito en la Biblia no está escrito en el vacío, hay un por qué se escribe. Cuando se hace una declaración para corregir algo que hay en ese momento que necesita esa declaración. Así es que está inspirada la palabra de Dios. Por eso hay lo que se llama revelación e inspiración. ¿Cómo llega la palabra de Dios hasta nosotros? Pues, por ejemplo, lo que vamos a hacer el paralelismo para descubrir la esperanza en un mundo en crisis, qué estaba pasando en ese momento y por qué se escribe el libro de Juan. Había una crisis, y esa crisis que había en esa época, en el primer siglo, casi a finales del siglo I, se habían escrito los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero habían pasado 30 años y la iglesia estaba corriendo, pero había como una deficiencia. Necesitaba, por ejemplo, un empuje. Y se habían fortalecido algunas corrientes filosóficas que estaban afectando la felicidad, la esperanza, el rumbo de esta iglesia naciente que debía avanzar hasta alcanzar el reino de los cielos. Por ende, 30 años después, Dios inspira a Juan, el vidente de Patmos, para escribir el libro de San Juan, porque habían 3 especialmente situaciones que estaban afectando la esperanza, el derrotero de esta iglesia que debía marchar con firmeza hasta la Canaán celestial. El primer problema que estaba afectando era la ausencia de la piedad. Hermano, el amor. Sin amor no se puede, como quien dice, vivir con una vida con propósito. El amor es el dínamo, es como el empuje, es la sustancia que te mantiene parado, con fuerza, con voluntad, con disposición, con una actitud positiva para enfrentar los problemas de la vida. El amor, que es la fuente, es Dios, es el que te da ese convencimiento, esa disposición, esa actitud dispuesta, que no importa los problemas que sucedan, tú con amor vas a vencer. Aunque hablen de ti, aunque estés pasando por pruebas, por vicisitudes, dificultades, el amor, hermanos, puede vencer, porque el amor es de Dios. Entonces, había, hermano, por ejemplo, aquí tengo por el doctor, se cuenta, leía yo en el libro, a pesar de todo lo que leí de la vida, llevaron 2 pacientes al médico y justamente tuvieron que dejarlo ingresado a los 2. Cuando le hacen todos el examen, uno de los 2 tenía situaciones difíciles, que los médicos llegaron a la conclusión de que muy en breve iba a morir por toda la situación que tenía. Sin embargo, uno de los pacientes, el otro, era algo sencillo. Pero ¿qué hacía la diferencia?
El que tenía lo algo sencillo era una persona con temor, con miedo, lleno de ansiedad y preocupado porque pensaba que algunas situaciones que tenía eran malas, eran graves. Y era posiblemente por la ansiedad y por el miedo. Cuando te invade eso, hermano, provoca una serie de síntomas que te provoca, puede ser hasta malestar digestivo, dolor de cabeza, ansiedad, sudoración, un montón de situaciones. Sin embargo, el otro, que estaba en un estado grave, él estaba sereno y tranquilo. Y por error, cuando el médico envía los diagnósticos, va a entregarle a los dos pacientes. Al que estaba grave, le entregan el diagnóstico que yo estaba para morir. Le dieron el diagnóstico al que estaba grave de que estaba de alta. Y al que estaba sano para darle de alta, le dieron el diagnóstico equivocado. Ay, hermano, ¿qué? Usted ve, clamor, que ahí vimos diplomado. Pues hay personas, por eso, si no tiene la sustancia, la voluntad, la firmeza, y no tiene esa disposición y esa claridad, va a colapsar, hermano. Y esa persona que era sano, el que iba, ese era el que murió, y el que estaba grave, ese se recuperó. ¿Cómo obra, hermano? O sea, hay que estar lleno de amor. Es una iglesia sin amor, no puede avanzar. La iglesia primitiva en ese momento estaba pasando por las crisis que estaba opacando su visión para poder contagiar al mundo en ese momento, predicar la palabra, vivir la palabra, avanzar hacia adelante con firmeza. Entonces, sin amor no se puede vivir, porque el amor es de Dios, es la fuente de inspiración, es lo que sostiene a la persona. Hermano, entonces, si usted se da cuenta que el amor es tan importante, hoy el amor es que sostiene el hogar. El amor hoy es que hace que los valores puedan resaltarse, puedan ser equiparados en nuestra vida. Sin amor no hay valores, y usted ve que hay un deterioro en esa área. Podríamos decir que ahí está la crisis. Hoy esas crisis, que eran 3, hoy son más. Es decir, hay una falta de valores. Hay una falta de amor, hay una desintegración de la familia, hay una desintegración de la sociedad, de las diferentes áreas de la vida. Así que vemos el deterioro en esa área. Esos 3 que estamos extrapolando hacia hoy, que hace más de 2000 años estaban afectando el avance de la iglesia, hoy están afectando a la sociedad también. La falta de amor. Se necesita el amor para la compasión, para ayudar a aquel necesitado, para dar la mano al caído, y para tener una visión clara y una firmeza de que aunque me ofrezcan lo que sea, yo tengo que mantenerme firme a los valores. Como dice, se necesita hombres y mujeres que no se vendan, ¿qué? Ni se compren, que sean leales al deber, ¿como qué? Como la brújula al polo, hermano. Pues solamente el amor, el convencimiento, la entrega a Dios nos da esa disposición. Y así que una de las crisis que provocó que el libro de Juan se escribiera fue la falta de amor que tenía la iglesia primitiva, y se estaba desintegrando. No había esa piedad, ese compromiso, esa entrega. Por ende se escribe el libro de Juan para atacar esa situación, para corregir esa situación, para eso. Al final del siglo I, 30 años después de los sinópticos, amados. Segundo punto que estaba afectando a la iglesia primitiva era que el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una corriente filosófica que denigra a Cristo, diciendo que Cristo no era divino, que era un fantasma, que centró esa apariencia de divinidad cuando Cristo fue bautizado y antes de morir salió. Mire cómo quería invadir a la iglesia. Y eso, por ejemplo, el gnosticismo, como todo ese tipo de corriente había filosófica, trataban de desvirtuar a Dios. Y acuérdense que un hombre sin Dios, una iglesia sin Dios, no tiene base firme. Nuestra creencia es porque se afirma en Dios. Usted está hoy aquí porque cree en Dios, porque está claro de Dios. Sabe que es el único que puede darle la paz, la tranquilidad, y que le puede ayudar a vencer la situación, no importa la que sea, porque Dios lo puede todo. Entonces, hermanos, el gnosticismo trataba de desintegrar la creencia, es decir, que Cristo no era real, que fue una apariencia de la divinidad. Por eso Juan se empeña en el capítulo 1
versículo del 1 en adelante a decir, vamos a leer esa declaración para ubicarnos. ¿Por qué él remacha? Él vuelve a lo que llama Génesis. Vuelve a lo que era Génesis. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, ¿por qué Juan tiene que volver al principio? Usted ve que en ese capítulo 1, nada más antes, en menos de los 9 primeros versículos, se menciona 6 veces la luz. El énfasis de la luz. Como en el capítulo 1 de Génesis, también 6 veces se menciona la luz. Hermano, porque la luz que venía a alumbrar el mundo, Cristo que venía a marcar la diferencia, que venía a representar al Padre, que venía a demostrar que como hombre podía vencer el pecado dependiendo de Dios. Pero como la Biblia lo presenta, que Cristo 100% Dios, 100% hombre, pero que Cristo no podía utilizar la divinidad a su favor, sino que tenía que vencer como hombre dependiendo de Dios para que usted y yo no podamos justificarnos. Eso es que se puede vencer el pecado en el nombre de Jesús. Hermanos, entonces, ¿qué sucede? Que el gnosticismo, su corriente era dividuar eso, que Cristo no era Dios. Sin embargo, el énfasis, la Biblia está repleta, Colosenses 2:9, demostrando la divinidad de Dios, de Cristo, que Cristo es Dios en el sentido de toda la palabra. El verbo antes existía con el Padre. Ahí está así. Entonces, hermanos, la iglesia necesitaba contrarrestar a esta corriente filosófica. Y es por eso que Juan se pone firme con esa decisión. No ataca al gnosticismo hablando de que ustedes son esto y lo otro, sino que la verdad debe ser atacada con la verdad. Por eso Juan en su libro no menciona 3 palabras clave que tenía el gnosticismo. Número 1, tenía una que se decía era gnosis, que es conocimiento. Ese era uno de su postulado. Segundo, era otro pisti, que era fe, otro de su postulado. Y el tercero era sofía, que es lo que llama conocimiento, hermanos. Usted sabe que el conocimiento, la sabiduría. Acuérdense que la sabiduría es lo que le ayuda a uno a administrar el conocimiento. Sin sabiduría no se puede administrar el conocimiento. Usted ve que mucha gente tiene conocimiento, pero si no hay sabiduría, ¿cuántas locuras cometen? Hermano, y cristiano, por eso que la Biblia dice, el temor de Jehová, ¿qué es? Principio de la sabiduría es el medio de administrar el conocimiento, porque hay mucha gente que se abocan, no, porque dominan, pero no hay control, y hay que controlar. Por eso en todo está lo que se llama un balance, lo que se llama temperancia, que hay que ser equilibrado. El Hijo de Dios tiene que ser equilibrado en todo para poder avanzar y dar demostración de eso. Entonces Juan se encarga de poder destacar una vez esas virtudes de que Cristo es Dios, que no es como ellos dicen. Él no ataca al gnosticismo, no, lo que presenta la verdad de que Cristo es Dios, que Cristo existía antes. Por eso usted ve que el libro de Juan está lleno, antes que Abraham fuese yo soy, y destaca tantas veces y menciona tantas veces el libro de Juan al Padre, haciendo referencia que existía con el Padre, porque él quiere poder con la verdad darle a entender a esa corriente que se había infiltrado, que quería opacar la visión del Dios verdadero. Hermanos, entonces para poder contrarrestar la mentira tenemos que ir con la verdad. Por eso hay que presentar la verdad. No hay que ir, que a veces muchas personas, algunos han dicho, no, yo tengo que ir a probar el mar para poder saber que no. Hermano, la verdad. Con la verdad usted presenta y no tiene que ir a involucrarse con el mal. La verdad es la que hace la diferencia y es lo que va a hacer que esa persona sea impresionada. Por eso muchos incrédulos y mucha gente necesitan a veces que usted le muestre con el testimonio, que eso es lo que hace falta. Lo que pasa es que muchas personas dicen verdad, pero la dicen de boca, pero no va acompañada con la acción, con su vida. Por eso la verdad no ha hecho el efecto. Y esa es la diferencia, que mucha gente quiere, no, yo tengo que irme al mal. No, usted no tiene que ir al mal, usted tiene que presentar la verdad con la vida, que sea consona con su vida, lo que usted está diciendo, lo que usted vive. Por eso usted es luz en su hogar, en su vecindario, en el trabajo, en la universidad. Donde quiera que usted esté, usted es una luz. Usted dice creer. Cada uno de nosotros somos la iglesia donde estamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos representando para que la gente vea en nosotros hombres y mujeres diferentes.
Eso es lo que necesita marcar. Por eso estamos en esta etapa que estamos del juicio investigador, donde está dándose a entender el carácter de Dios, donde usted lo tiene que ejemplificar. Por eso que el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 2, dice que os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, que vosotros también estéis. ¿Qué significa eso? El carácter de Cristo reproducido en usted y en mí. Hermano, y es una lucha diaria, titánica, un esfuerzo, estudio, oración y compromiso de predicación. Yo tengo que renunciar. Por eso se dice que, ¿a dónde está el pecado? El que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Hermano, podemos estar aquí años, 20, pero si usted no está practicando, viviendo cada día, la vida cristiana es progresiva. Yo tengo que avanzar por fe. Por eso la palabra de Dios cada día se me revela. Cuando yo la abro, me habla a mí, no es lo demás, para que yo corrija mi vida y la ponga a tono con ella, para poder recibir más luz. Por eso nuestras creencias están, por ejemplo, avaladas en lo que se llama Proverbios 4:18, que dice que la luz, dice, es como la aurora que va hasta que amanezca. ¿Por qué? Porque cada día usted tiene, hay más, se puede ampliar más. Dios nunca te va a dar toda la luz junta, porque tú no la vas a poder recibir, te va a confundir. Va dándose a medida el desarrollo que usted va, en la medida que usted está avanzando, que está buscando y que está verdaderamente en esa dirección, Dios te va iluminando. Y así mismo fue como nuestro movimiento, que usted ve cuánto hoy, más de 22 millones tenemos. Y hoy sábado, en todas las iglesias adventistas de Mundial se reúnen más de 30 millones por los miembros de la escuela sabática. Mire el avance de nuestra iglesia. Hay tantos simpatizantes. Sí, hermano, esta es una iglesia que va creciente, porque una iglesia tiene la luz, pero no podemos dar más porque ella la tiene, no vivirla para poder avanzar, porque ellas son parte de nosotros, hermano, para poder crecer y parecernos a Dios. Entonces, hermanos, sabemos que este segundo punto, el gnosticismo, estaba invadiendo a la iglesia primitiva, estaba socavando los principios de a quien usted cree y en que yo creo. En la solidez de la iglesia, que es Cristo el Salvador, que vino a morir por ello y fundó a esta iglesia. Hermano, y tenía que contrarrestar. Por eso Juan escribe el libro de Juan y destaca especialmente el capítulo 1 de eso. Cristo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él existía de antes para contrarrestar esa corriente filosófica de eso, hermanos. Hoy en día estamos invadidos también por esas diferentes filosofías. Hay tantas corrientes negativas que quieren invadir a esta iglesia, pero con la ayuda de Dios usted tiene que estar firme en quien usted ha creído para que no se deje convencer. Tenemos tantas corrientes, por ejemplo, tenemos la confusión de aquellos los reformados, tenemos confusión de la vara del pastor, tenemos de cuántos movimientos que tienen filosofía, por ejemplo, el caso del deísmo, que era uno de los postulados de, por ejemplo, Guillermo Miller. Gracias a Dios que Dios sacó a Guillermo Miller del deísmo. ¿Y cuál es la filosofía del deísmo? El deísmo postula que Dios es un gran feudal, creó este mundo y que lo echó a andar solo, como quiso el Elohim. No es verdad. Dios creó este mundo, lo sostiene y el mundo funciona porque Dios está al control. Hermano, ese es tu Dios y ese es mi Dios. Hermano, entonces hay cuantas filosofías que quieren invadir, que quieren desintegrarte a Dios, tu fe de Dios. Hermanos, y ustedes saben cuánta corriente, tanto movimiento que cada día se levantan en las diferentes iglesias y aquí que andan en el mundo para desbaratar tu fe. Tiene que estar claro, porque recuerda que de aquí mismo te van a atacar. No todos los que están, hermano. Entonces tiene que estar claro en quién has creído, para que Dios usted mantenerse firme. Usted tendrá cada uno solo, con la ayuda de Dios, poder sobrevivir. A veces no ser en grupo. Por eso es importante que usted tenga una fe, una decisión clara, que usted tenga una relación con Dios para que pueda avanzar en esa dirección, hermano. Entonces, usted sabe cómo estamos invadidos por la corriente en las diferentes redes sociales. Cuántas creencias, cuántas cosas, cuántos comentarios en contra de tu iglesia, de la iglesia adventista. Porque es una iglesia que tiene la verdad. ¿No? Se levanta cuánto enemigo. Usted tiene que estar claro para que no se deje confundir. Porque te van a atacar a ti solo en tu trabajo, en la universidad, en los diferentes lugares. Y hasta tu trabajo puede estar en juego y tu vida. Pero tú tienes que tener bien firme que Dios es hoy, mañana y siempre. Ese mismo. Y tú estás convencido de que Dios es real. Entonces, eso debemos tenerlo bien claro, mi amado, de nuestro Dios. Tercer punto que estaba afectando
a la iglesia primitiva? La persecución. Hermanos, hubo un desparzamiento, y inclusive esa persecución sirvió para mucho porque ahí el evangelio se predicó. Se fueron por diferentes lugares, a Roma, a diferentes lugares. El tercer factor era la persecución. Hermanos, hoy tenemos persecución por todos los lados. Usted tiene persecución de adentro, de fuera, de todos los lugares. Usted tiene que ver con diferentes movimientos, con diferentes situaciones, con diferentes a veces bullying, con diferentes tipos de quejas. Hermano, pero usted tiene que estar claro que no importa la persecución que haya, Jehová es su Dios y en Jehová usted tiene que creer. No importa lo que venga, no importa aquellos que quieran que abandonen la fe, usted tiene que estar firme, que aunque otro lo abandone, usted más firme se pone en Dios. Porque le está indicando que ese no está firme y que no tiene una fe sólida en Jehová de los ejércitos. Por eso, hermano, usted tiene que estar cada día escudriñando la palabra. Por eso es importante en ese mismo salmo, por ejemplo, me gusta que dice en el versículo 4 de ese Salmo 27, dice que David pedía algo a Dios. Dice, yo quiero ir a tu templo. ¿Para qué? Para contemplar tu hermosura. Y 2, inquirir en tu palabra. Hermano, esa palabra inquirir significa escudriñar, indagar. Porque yo puedo contemplar la hermosura de Dios. Esa contemplar la hermosura de Dios, las cualidades, es decir, todos esos atributos de Dios. La santidad, la misericordia, la perseverancia. Dios que es recto, íntegro, santo, puro, veraz. Hermano, nosotros debemos buscar la integridad, porque la integridad es la suma de todo. ¿Qué íntegro está caminando en la dirección divina? Por ejemplo, el doctor Braulio Pérez Marcio, fundador de La Voz de la Esperanza, en su libro Carta a mi hijo, él plasma una historia en el parque. Se encontraron 3: la justicia, la verdad y la integridad. Y cada uno hizo su exposición. Vino la justicia e hizo su exposición, vino la verdad y hizo su exposición, y todas quedaron a media. Cuando la integridad hizo su exposición, dijo, a las 3 las reúnen. Íntegro, tiene la verdad y tiene la justicia. Es completa, íntegro, hermano. Por eso debemos buscar esa parte. Hermano, eso es importante que tú y yo podamos, para poder subsistir en este momento que está viviendo la sociedad. Persecución económica, persecución en la escuela, persecución en tu trabajo, persecución en las diferentes áreas. Hermano, hay en el mundo, en las calles, que tú no estás tranquilo porque hay tantos desquiciados ahora en este mundo, donde su vida no está segura, pero si usted tiene a Dios, no importa, avanza por fe y no se deja vencer del miedo. Entonces, hermanos, tenemos que asirnos a la palabra. La zapata, la base está en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy estamos siendo invadidos por todo tipo de corrientes que quieren socavar nuestra fe. Pero en el nombre de Dios yo tengo que dominar este guía, tengo que dominar mi GPS, la Biblia, que me orienta de dónde vengo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. Por eso, hermanos, Jesús, para no desorientar a su grupo, lo que hizo fue que lo afirmó. Por eso es que Cristo convoca para una santa cena antes de irse. Por el libro de Juan cumple 2 propósitos: orientar a la iglesia primitiva que está pasando por esa crisis, pero también a orientar a que ese pequeño grupo, el líder tenía que marcharse para preparar hogar en el cielo. Por eso en el capítulo 14 inicia que dice bien claro esa declaración, que Cristo dice se iba a marchar para preparar un hogar. Dice, no se turbe. Una de las cosas que tiene hoy el mundo turbado es porque ve que en todos los países los valores se han ido por el piso y que no hay confianza. El hombre cada día va en deterioro en los valores y se necesita levantar a Cristo, que es el único que puede traer el equilibrio a este mundo. Por eso necesitan, la iglesia de hoy es lo que tiene sostenido para que el mundo no sea devoronado, por lo que depende de Dios, por las oraciones, para que Dios mantenga controlado este mundo y no sea una hecatombe total. Bueno, por eso nosotros tenemos que estar firmes en Dios, porque Dios es el sostén, es lo que hace la diferencia, ya que puede sostener esta sociedad con valores cuando se obedece a Dios, cuando se reconoce a Dios. Por eso el mensaje claro de este tiempo, que hay que predicar el mensaje de tercer ángel: temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado ¿qué? La hora de su juicio. El respeto a Dios
que se pueda instaurar en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en la familia, para que haya menos violencia, para que haya menos suicidio, para que haya menos divorcio, para que haya menos deterioro en la sociedad, tanto problema de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene una fe, una creencia, no tiene un propósito en su vida, su mente no está ocupada, no está delineada esa mente, hermano, la mente va a divagar. Y tú ves cuánta gente hoy perdiendo la mente, cuánta gente está desquiciada, porque no se han entregado, no han vuelto a Dios, la fuente de la vida. Cristo da sentido y propósito, hermano, a la vida. Cristo cambia el rumbo de tu ser. Cristo va a ordenar tus ideas y pensamientos. Va a ver la vida de una manera optimista. No importa que se esté derrumbando la sociedad, que haya situaciones económicas, que haya crisis en el hogar, que haya problemas en tu trabajo. Cuando Cristo está en el corazón, hace la diferencia, te da sentido. Y tú sabes que hay algo más allá, porque Cristo es el que provee. ¿Sabes, hermanos? Qué bueno. Entonces Cristo le está dando sentido a los discípulos, seguridad. Por eso le dice, no se turben, porque una gente turbada no razona, se confunde, no va a avanzar, lo que hace es dar vuelta. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermano, es muy importante cuando usted va a un viaje y tú y yo estamos en un viaje. Hoy estamos caminando y preparando para ese viaje. Por eso Cristo te dice, no te turbe, que estoy preparando un hogar para que tú y yo podamos vivir en un mundo donde no se haya que pagar renta. Hermano, Boca Ratón, que usted sabe que es una de las ciudades más turísticas y es tan cara aquí la renta. En todas partes, usted tiene aquí, tiene 100, es decir, más o menos 100,000 habitantes. Esta es la segunda ciudad del condado Palm Beach, que son 39 ciudades, y ustedes son la segunda. Más o menos están en parejo con West Palm Beach, que es la ciudad principal, pero lo que pasa es que West Palm Beach le puede llevar cosas, porque tiene 250,000 habitantes que no están integrados directamente, pero pertenecen. Se utiliza el CICO. Usted pone West Palm Beach y llega la carta, aunque usted vive en Green Acres, que es donde está la iglesia nuestra, aunque usted viva, por ejemplo, en Lake, en las diferentes ahí. Pero Boca Ratón, que es la segunda ciudad con avance, aquí llega mucho. Es una ciudad, podríamos decir, parecida un poquito a Miami, cosmopolita, que hay de muchas nacionalidades, porque en Miami es la quinta ciudad del mundo cosmopolita, donde hay tanta diversidad. Nueva York es la segunda. Estados Unidos tiene 2 ciudades que son de ahí. Y ahí tú sabes la corriente filosófica y los daños y los problemas que llegan, y las situaciones que hay. Entonces, hermano, tenemos que avanzar. Usted está aquí mismo insertado en una ciudad que demanda que esta iglesia pueda brillar con un mensaje claro y definido, porque aquí hay culturas que convergen de diferentes países del mundo, gente que viene a estudiar las universidades que usted tiene. Entonces la iglesia necesita poder brillar con ese mensaje. Gracias a Dios que usted tiene una transmisión bien clara en español y en inglés. Una iglesia que tiene la tecnología, los avances para predicar este evangelio del tercer ángel, claro y definido. Por eso la hermandad tiene que estar cada día atenta, estudiando la palabra para vivir de acuerdo a los tiempos. Hermano, vivimos en un mundo demandante que hoy requiere más que nunca una entrega sin compromiso con todo a Dios, dejando todo lo que sea atrás para poder darme a Dios por entero. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer en ti el bien, porque quiere transformarte a su imagen y semejanza. Acuérdense que lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter. Hermanos, entonces para usted vivir, tener esperanza en medio de estas crisis que hay, hermanos, solamente Dios que hace la diferencia. Por eso que Juan se empeña de destacar a Cristo, resaltar, inclusive de los 179 hechos que está el libro de Juan, Juan destaca 48, que son los que más destacan. Por ejemplo, destaca el caso de la boda de Caná de Galilea, y ha destacado varios milagros que distinguen a Cristo como de la divinidad, porque Él quiere mostrar con hechos, como el cristiano tiene que hacerlo, para convencer a todos aquellos que están confundidos con el gnosticismo, con toda esa corriente filosófica. Hermanos, de los 879, por ejemplo, versículos, Él utiliza 427 para destacar la contundencia de Cristo, de la verdad de lo que es Cristo. Por eso Juan es diferente a los sinópticos,
que los sinópticos pueden hablar de biografía, de historia y de otros hechos, pero Juan como teólogo se avanza más en destacar por eso, esa es la divinidad de Cristo, la encarnación, de lo que hace del Salvador, de cómo así se entrega a Él, de cómo Cristo obedeció, cómo Cristo cumplió el plan, la voluntad de Dios para salvar este mundo. Marcar esos hechos en ese momento de crisis que la iglesia estaba en un hilo por esta corriente, tenía que marcar que Dios es hoy, mañana y siempre, y que es el Salvador del mundo, y que solo a Él debemos obedecer y rendirnos por entero, y que sin Él nada somos. Toda esa filosofía van a colapsar porque lo único que sostiene es Cristo. Ustedes ven que todo se ha caído, comunismo se cayó, todo lo que venga con filosofía ha caído, porque la única que ha permanecido es Cristo. Hermano, porque todos aquellos filósofos que han venido tratando de hacer y deshacer, todos han fracasado. Porque el hombre no tiene una permanencia. El hombre tiene una vida limitada y su conocimiento está limitado. Pero lo de Dios nunca se agotan. Dios es Dios y a Él debemos obedecer, hermano. Por eso, cuando usted contempla a Dios, cuando usted obedece a Dios, en usted se activa un estado de bienestar. Por eso hoy la medicina, muchos que están inclinados a esa área para poder lograr mejoría en su paciente, la han inclinado que es importante la creencia, que es bueno tener una definición, ese encuentro con Dios, o que eso te ayuda a recuperar tu salud. Hermano, por eso usted ve la parte que hace, que es fundamental. Hermano, se ha hecho estudio con los adventistas y se ha descubierto entre grupos, por ejemplo, que hay, la iglesia de los adventistas puede vivir 10 años más de la población normal, porque nosotros no estamos usando vicio, estamos teniendo una creencia, porque cuando usted cree en Dios de verdad y obedece su palabra, porque no es porque usted está aquí en la iglesia, pero si está haciendo lo mismo que está andando en el pecado, no está cumpliendo el rol, para que se active en usted ese sistema de bienestar. Por eso es importante, hermano, usted tener esa relación con Dios de amor, de entrega, que se sienta con dulzura, que usted ama a Dios y que Él lo ama a usted. Dice en el deseado de toda la gente, un pensamiento, dice: en la tierra como en el mar, si llevamos al Salvador en el corazón, no temeremos. La fe en Él calmará la tormenta de la vida y nos librará del peligro. Hermano, no importa la tormenta que haya, Cristo te va a librar, usted va a avanzar, no importa lo que esté pasando, porque usted sabe quién es su capitán. Hay que conocer a Dios para poder vencer. Y dice en la introducción del deseado lo siguiente: en cada ser humano, sin distinción de raza o posición social, hay un deseo de algo que no posee hoy por hoy. Y ese deseo ha sido implantado por un Dios de amor para que el hombre no se sienta bien con la condición actual, sea buena o sea mala. Es decir, que Dios ha puesto ese vacío para que usted lo pueda llenar solamente con eternidad, con la palabra de Dios. Por eso que usted ve que un ser humano no se puede sostener y no puede tener una salud integral si no tiene a Dios. Claro. Por ejemplo, uno de los historiadores judíos, Séneca, vio que dos hombres estaban tratando de parar una estatua y buscaban todos los medios para sostenerla firme. Y cada vez que la paraban, se caía la estatua. Hasta que el escritor le dijo: le falta algo por dentro. Hermano, cuando usted ve que alguien se está deteriorando por ahí, sea usted que esté en la fe o eso, es porque te hace falta algo por dentro. ¿Y quién es que te hace falta? Jehová de los ejércitos, el Salvador del mundo, hermano. Es el equilibrio que da sentido a la vida, propósito, alegría y gozo. Hermano, por eso es bueno pensar en Dios, nuestro Salvador, y decir como dijo el poeta: voz de Cristo, solo tengo una vida nomás. ¿En qué habré de emplearla? ¿En odiar o en amar? Odio ya es bastante en el mundo, bastante rencor. ¿Por qué he de aumentarlo? Si lo que hace falta es amor, mucho amor. La vida es tan corta y tan breve que no tengo tiempo sino para amar, para levantar, para plantar y para edificar. Porque solo en Cristo tiene sentido la vida. Te bendiga Dios en esta hora y podamos recibir la bendición del Todopoderoso y vivir una vida con sentido para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar para terminar. Dios te bendiga en esta hora. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo en crisis, como estaba en aquel tiempo la iglesia, pero tú eres el centro nuestro, tú eres nuestro Dios. Confiamos en ti y nuestra fe está anclada en ti. Señor, solo tú eres el que le da sentido a la vida. Ayuda, Dios, a amarte de corazón, a entregarnos a ti, a obedecer tu palabra, que nada ni nadie nos aparte de tu palabra. No importa lo que nos ofrezcan, que siempre te miremos a ti y siempre te busquemos a ti. No hay nadie en esta tierra que pueda darnos lo que tú nos das. Solo tú eres el amigo verdadero, eres el Salvador, eres, oh Dios, el que sana, el que restaura la vida, el que le da propósito, el que levanta de la depresión, el que restaura la vida, el que, oh Dios, fortalece, el que da, oh Dios, salida, no importa el problema, porque tú eres Dios, el único que conoce el futuro, el único que dirige esta iglesia y es el único que puede, oh Dios, salvarnos. Por eso de corazón nos depositamos a ti, para que usted obre de acuerdo a su voluntad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Rescátanos, Señor, lávanos, danos, Dios, tu Santo Espíritu para que despierte en nosotros el estudio de la palabra, a obedecerla, a predicar tu palabra y cada día al estudiarla, obedecer lo que ella nos dice. Señor, que tu iglesia de Boca Ratón sea una luz en este lugar, que sea un faro que ilumine, que la gente pueda llegar por el testimonio de cada uno de ellos. Oh Señor, bendice la conferencia que pronto ha de hacerse. Bendice, oh Dios, el aniversario que se va a celebrar. Que tú traigas visita y que tú seas, oh Dios, de impacto a través de esos programas del mensaje que se presente. Que sea de bendición para esta comunidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a irnos en paz y a vivir hoy de acuerdo a tu voluntad. Que nos ayude a disfrutar de esta bendición del sábado y a vivir una vida que testifique donde estemos de que tú has hecho el cambio en nuestros corazones. De todo corazón lo pedimos, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y nos ayude a mantenernos firmes en el nombre de Jesús.